En esta ocasión vamos a realizar el cálculo de columna y viga e iniciamos con el cálculo de zapata. Para esto tenemos que la zapata es cuadrada de 1,20 por 1,20. Vamos a utilizar hierro número de media pulgada a cada 15 centímetros. Entonces, con un recubrimiento de 0,75. Y empezamos sacando la longitud de las piezas de la zapata, que es 1,20 menos 2 veces el recubrimiento. Entonces queda que 1,20 menos 0,15 metros. Esto nos da 1,05 metros, que va a ser la longitud de las piezas. Ahora vamos a sacar el número de barras a utilizar. Esto, la fórmula ya nos da que es la longitud menos 2 veces el recubrimiento entre la separación más 1. Tenemos que 1,20 le restamos 2 por el recubrimiento, que es 0,075 metros, entre 0,15 metros. Esto nos da 1,05 metros entre 0,15. Nos dan a 7 varillas más 1. Serían 8 barras para un lado. Y como es cuadrada, lo multiplicamos por 2. Esto nos da un total de 16 barras para nuestra zapata. Ahora vamos a calcular el acero para la zapata, que es de media pulgada. Esto se calcula a través del número de barras por la longitud de la pieza. Teníamos que eran 16 barras para los dos lados por 1,05, que es la longitud de la barra. Esto nos da un total de 16,8 metros, que lo dividimos entre 6 metros que trae la varilla. Nos dan 2,8 varillas. Esto lo dividimos entre 7, que son las varillas que trae el quintal de media pulgada. Nos da 0,40 quintales. Esto lo multiplicamos por 1,10 de desperdicio. Nos da que para la zapata de 1,20 por 1,20 vamos a utilizar 0,44 quintales. Seguimos con el volumen del concreto para la zapata. Estos son los dos lados, 1,20 por 1,20, con un grosor de 30,30 metros. Nos da un total de 0,43 metros cúbicos. Esto lo multiplicamos por 1,10 de desperdicio, que nos da 0,47 metros cúbicos. Y la proporción 1:2 nos da que el cemento son 9,8 bolsas, arena 0,55 metros cúbicos y grava 0,55. Lo multiplicamos por el volumen del concreto, nos va a dar 4,61 bolsas, lo aproximamos a 5 bolsas. Arena y grava 0,26, lo podríamos aproximar a medio metro cúbico. Y así ya tenemos el cálculo para nuestra zapata de 1,20 por 1,20. Siguiendo con el cálculo para nuestro columna y zapata, ahora vamos con la columna, donde podemos ver que es de doble estribo. Tenemos unas dimensiones de 0,60 por 0,15. Esto sería para el estribo más grande y 0,20 metros por 0,15 para el estribo pequeño. Esto vamos a contar que tiene el acero longitudinal. Tenemos 4 varillas de 5/8 y el otro acero longitudinal, que sería de
4 varillas también, pero esta sería de media pulgada. Los estribos serían de 3/8 a cada 0.15 metros. Ahora seguimos con el cálculo de la longitud del estribo. Siempre con la fórmula de 2 por A menos 2 veces el recubrimiento más 2 B menos 2 veces el recubrimiento más 4 veces el diámetro de la varilla longitudinal más 2 por 6 veces el diámetro de la varilla del estribo. En este caso, para empezar, vamos a empezar con el estribo más grande, que es el de 0.60 por 0.15. Solo sustituimos en la fórmula 0.60 menos 2 veces el recubrimiento, que es 0.05 metros, igual acá, más 2 por 0.15, que es el ancho, ¿verdad? Menos 2 veces el recubrimiento, más 4 por el diámetro de la varilla longitudinal, que en este caso estamos calculando el primero, que sería el estribo grande. Entonces sería el diámetro de 5/8, que esto es 0.0159 metros, más 2 veces el diámetro del estribo, 3/8, el diámetro pasado a metros es 0.095 metros. Acá nos dio 0.50, esta resta, vamos por partes, más 2 veces, acá el resultado de 0.15 menos 2 por el recubrimiento nos dio 0.005, la multiplicación de 4 por 0.59 nos dio 0.06, acá nos da 0.057, en la multiplicación de 6 veces el diámetro del estribo, pero al multiplicarlo no nos da el mínimo. Entonces lo eliminamos y colocamos 0.15 metros, que es el mínimo. Ya haciendo la sumatoria, tenemos que la longitud para nuestro estribo es de 1.31. Luego de haber obtenido la longitud del estribo, ahora calculamos la cantidad de estribos. Esto se obtiene al dividir la longitud de la columna entre la separación del estribo. La longitud de la columna la tenemos que es 4,49 entre 0.15 metros, que es nuestra separación. Esto nos da un total de 29,93 estribos. Continuamos sacando la cantidad de acero de estribos, que esto se obtiene por multiplicando la longitud del estribo, que es 1,31, por la cantidad de estribos, que acá lo teníamos, que es 29,93. Esto nos da un total de 39,21 metros, que lo dividimos entre 6 metros de la varilla, nos da 6,54, que lo dividimos entre 13 varillas que tiene el quintal de 3/8, nos da un total de 0.50 quintales. Para la columna también hay que calcular la longitud del anclaje. Empezaremos siempre que estamos calculando el estribo grande, que es de 5/8. Esto se obtiene multiplicando 12 veces el diámetro de la varilla longitudinal. El diámetro de 0.059 nos da que la longitud del anclaje va a ser 0.19 metros. Ahora venimos a calcular la cantidad del acero longitudinal. Para esto se obtiene con la altura de la columna más el anclaje. Ya teníamos que la altura es 4,49 más 19,19 que nos dio el anclaje, nos da un total de 4,68 por 4 varillas, que lo podemos ver acá.
las 4 varillas. Esto nos da un total de 18.72 metros, que lo dividimos entre 6 metros de la varilla, nos da 3.12 varillas, lo dividimos entre 5 varillas, que tiene el quintal de 5 octavos. Este total lo multiplicamos por 1,10 de desperdicio, nos da 0.68 quintales de 5 octavos. Ahora ya calculamos acero longitudinal de 5 octavos. Vamos a sacar la longitud del estribo, pero ahora sería de este estribo pequeño, que es de 0.20 por 0.15. La misma fórmula de 2A menos 2 veces el recubrimiento, es la misma fórmula. Entonces al final nos da que la longitud para este estribo pequeño es de 0.50. Sacamos la cantidad de estribos por la longitud de la columna entre la separación, 29.93 estribos. Ahora para la cantidad de acero tenemos que 0.50, que es la longitud para el estribo pequeño, la multiplicamos por 29.93, que es la cantidad de estribos a utilizar. Nota que es 14.97 metros, lo dividimos entre 6 metros de la varilla, obtenemos 250 varillas, que lo dividimos entre 13 varillas que trae el quintal de, ya sabemos que es de 3 octavos, nos da un total de 0.19 quintales. Para esto, como tenemos dos estribos y siempre es el mismo acero el que utilizamos, hago la sumatoria, que sería los 0.50 que nos dio en el primer estribo más los 0.19 que nos acaba de dar en este. Eso me da un total de 0.69 quintales por el desperdicio. Me da que voy a utilizar 0.76 quintales para ambos estribos, para el estribo grande y para el estribo pequeño de 3 octavos. Después de haber obtenido los quintales para los estribos, seguimos con la longitud del anclaje, pero ahora sería para el acero longitudinal para el estribo pequeño, que en este caso es de media pulgada, y eso se obtiene por 12 veces el diámetro de la varilla longitudinal, que para media pulgada es 0.027, nos da la longitud del anclaje 0.15 metros. Ahora calcularemos la cantidad de acero longitudinal para media pulgada. Esto tenemos que la altura de la columna más el anclaje, 0.49, más los 0.15 que nos acaba de dar la longitud del anclaje. Nos da 0.64 por 4 varillas. Nos da un total de 18.56 metros entre 6 metros de la varilla, 309 varillas, que lo dividimos entre 7 varillas que tiene el quintal de media pulgada. Nos da un total de 0.44 quintales por el 1,10 de desperdicio, 0.48 quintales. Para la cantidad del alambre hay que hacer la sumatoria de quintales por 10 libras. 0.44 quintales, que es el acero de la zapata, más 0.76
que es del estribo de 3 octavos, más 0,68, que es el acero de 5 octavos, más 0,48, que es el acero de media pulgada. Nos da un total de 236 quintales por las 10 libras, 23,6 libras. Por el 1,10 de desperdicio nos da 25,96 libras. Después de obtener la cantidad de alambre, nos vamos al volumen del concreto, que es 0,60 por 0,15 por 4,26. En este caso ya no es 4,49 la longitud de la columna, porque le quitamos el área de la zapata. Entonces descontamos el área de la zapata y ya nos da 4,26. Nos da 0,38 metros cúbicos por el 1,10 de desperdicio, nos da 0,42 metros cúbicos. Ahora vamos con la proporción 1:2,2, que siempre la bolsa son 9,8, 0,55 metros cúbicos de arena y grava por el volumen del concreto. Nos da 4,12 bolsas, que lo podemos aproximar a 5 bolsas. 0,23, que lo podemos aproximar a 0,55 de grava, 0,23 de arena. Y así ya tenemos todo el cálculo para la columna, que en esta ocasión era de 2 estribos. Continuamos con el cálculo para el encofrado. Tenemos que encontrar la longitud de los balules, que la fórmula nos dice que es el ancho de la columna más 2 veces el espesor de la tabla, más 2 grosores de balules, más 2 veces 5 centímetros. Sacando todos esos datos, nos termina dando que la longitud para un balule va a ser de 0,40 metros. Para la cantidad de balules es la longitud de la columna entre la separación. Tenemos que 4,26 de la columna, porque no vamos a entrar a lo que sería la zapata. Sería hasta descontamos la zapata, entonces por eso nos queda 4,26. Es lo mismo que sucedió acá con el volumen del concreto. Lo mismo nos pasa acá en la longitud de la columna para el encofrado. Esto nos da 10,65 balules, que lo vamos a hacer por 2 lados, ya que nuestra columna tiene 2 lados de 0,60 y 2 lados de 0,15. Esto nos da 23,1 balules por los 0,40, que sería la longitud de nuestro balul. Nos da a 8,52 metros, que lo dividimos entre 0,84, que es lo de una vara. Esto nos da que nuestro 10,14 varas para los balules de los lados pequeños de 0,15. Para los lados de 0,60 es casi el mismo proceso de los 4,26 de la columna. Y acá la separación siempre la tenemos que 0,40, pero el cambio sería ya acá a la hora de ya tener la cantidad de balules. Lo multiplicaríamos por 0,85, que sería la longitud del balul, pero del lado grande, que es de 0,60. Nos da 18 metros. E igual lo dividimos entre 0,84 para pasarlo a varas.
Entonces las 10 varas del primer balón del lado pequeño, le sumamos las 21 del lado grande, que nos da 31.69 varas para todos los balules. La cantidad de madera para las caras nos dice que es el ancho de la columna más el espesor de 2 tablas. Empezamos por el lado pequeño de .15, 2 veces el espesor, y ahora eso lo dividimos entre el espesor de la tabla. Nos da que 7.87 por los dos lados, como siempre, porque tenemos dos lados de 15. Nos da 15.74 metros. Ahora por el lado de 60, más los dos espesores de tabla, entre el espesor de la tabla, nos da 25.59 metros. Sumamos los 15.74 de los dos lados de 15 metros, 15 centímetros, más los 25.59, nos da que para cubrir toda la columna tenemos que ocupar 41.33 metros, y lo pasamos a vara, que para las caras vamos a utilizar 49.20 varas. Ahora con la cantidad de clavos, los clavos para el balule, 4 por 11, que para la columna serían como 11 anillos que van en la longitud. Nos resulta 44 clavos. Para la tabla son 3 por tabla, tenemos 11 anillos, nos da 33, pero como son 4 lados de las tablas, 132 clavos. Ahora tenemos que 176 clavos sumándolos todos. De 2 pulgadas la libra tiene 245. Al final obtendremos que tenemos que utilizar 0.71 libras. Aproximado, pues, una libra de clavos para todo el encofrado para esta columna. Ahora continuamos con el cálculo de la viga. Acá tenemos los detalles de la viga, el número de varillas, los estribos a cada punto 10 metros. Empezamos con el peralite efectivo, que es la altura menos 2 veces de recubrimiento, 45 de altura menos 2 veces de recubrimiento de 0.05. Obtenemos que el peralte va a ser de 0.35. La longitud del estribo, la fórmula que hemos venido utilizando, que al final nos da que la longitud del estribo para nuestra viga es de 1.22 metros. Entonces ahora vamos con la cantidad de estribos, que es la longitud de la viga, que son de 5.40, entre la separación que nos dice acá que son 0.10 metros. Nos da un total de 54 estribos. Ahora la cantidad de acero es la longitud del estribo por la cantidad de estribos. Nos da que son 65.88 metros entre 6 metros de la varilla, 10.98 varillas, entre 13 varillas, que te da el quintal de 3 octavos, 0.84 quintales por el 1/10 de desperdicio. Para los estribos de nuestra viga vamos a utilizar 0.92 quintales. Para obtener la longitud del anclaje para nuestra viga, en la columna, que es de 0.40 entre 2 menos el recubrimiento, 0.15,
12 veces el diámetro de la varilla longitudinal, 0,19, nos terminan los 0,22. El LC, 3 medios de pi por el diámetro de la varilla longitudinal, 0,8. La sumatoria nos da que la longitud para nuestro anclaje de viga será de 0,45. Ahora, la cantidad de acero longitudinal, como en el detalle lo dice, tenemos dos diferentes aceros longitudinales, de 3/4 y de media pulgada. Iniciamos con el de 3/4. Tenemos que la longitud es de 5 metros, dado que le quitamos 20 centímetros de cada lado, ya que eso es lo de columna y tiene que ir como de rostro a rostro. Entonces la longitud nos queda de 5 a 5 para los 5 metros para el acero longitudinal. Le sumamos el anclaje, nos da 5,45 por las 4 varillas, nos da un total de 21,8 metros entre las 6 varillas y entre 6 metros de varilla. Tenemos 363 varillas entre 3 varillas del quintal de 3/4, 1,21 por el desperdicio, 1,33 de 3/4. El otro acero longitudinal, que es de media, serían estos pequeños negritos, igual los 5 metros más los 45 de anclaje por las 4 varillas, entre 6 metros de la varilla y entre 7 varillas que tiene el quintal de media pulgada por el 1 de desperdicio, nota que 0,56 quintales de acero longitudinal de media pulgada. La cantidad de alambre de sumatoria de quintales por 10 libras, 0,92, 1,33, 0,56 por 10, 28,1 libras por el 1,10 de desperdicio, 30,91 libras. Eso sería para amarrar toda nuestra viga. Y ya para finalizar, el volumen del concreto, 0,45 por 0,25 por los 5 metros. Nos da 0,56 por el 1,10 de desperdicio, 0,62 metros cúbicos. La proporción de 1,22, 9,8 bolsas, 0,55 de metros cúbicos por el concreto. Volumen de concreto, 6,8 bolsas y 0,34 metros cúbicos de arena y grava. Estos serían todos los cálculos que hay que realizar para nuestra columna y viga y zapata y encofrado.